Carlos, de los tres premios Nobel de Economía, dos tienen que ver con Colombia. ¿Qué más quiere? Si quiere más le pico caña, Echeverry. Pues así es, vea, los premios Nobel de Economía de este año, que son James Robinson, muy cercano a Colombia, Daron Acemoglu, también cercano a Colombia, y Simón Johnson, se han dedicado a averiguar por qué hay pobreza y por qué hay riqueza, porque unos países son más pobres y otros más ricos. Para poner esto en contexto de la gente, les voy a dar, digamos, las grandes teorías. Una dice, es la geografía. Es que si usted nace en el sur, es diferente si nace en el norte. Otra dice, es la tecnología. Es que si usted nace donde hay inteligencia artificial versus donde no la hay, o pues máquina de vapor, etcétera, hace 200 años. Otro es el comercio. Usted se tiene que abrir al comercio. Y estos señores llegaron con una teoría nueva y muy interesante que fue las instituciones. ¿Qué son las instituciones? Que haya los derechos de propiedad sean firmes, que si usted tiene una cosa no se la quite el gobierno y no lo expropien, el imperio de la ley, que usted tenga como ir donde los jueces y que los jueces lo hagan respetar, la democracia y compartir el poder, que no haya un dictador que se quede como Chávez o Maduro, pues 20 o 30 años, no, sino que haya alternancia. Entonces, este fue el premio Nobel, premia esa visión de las instituciones y como usted dijo, Jim Robinson ha estado casado con colombiana, ha estado visitando la Universidad de los Andes y muchas universidades de Colombia. Todos los veranos casi viene a la Escuela de Verano de los Andes, fue profesor durante un año entero, estaba en los Andes, yo era decano en ese momento y él dictaba clases. De hecho, me ayudaba con un curso que yo tenía que se llamaba justamente Pobreza y Riqueza. Quiere a Colombia muchísimo y ha escrito muchísimo sobre Colombia y tiene una vacada, tiene una horda de estudiantes que se ha llevado a MIT, a Chicago, a Harvard, ha ayudado a que mucha gente entre a las mejores universidades del mundo, de la mano obviamente de Daron Acemoglu. De manera que estos dos economistas han desarrollado no solo pues una teoría impresionante, impactante, que tiene críticos, pero que es muy buena y hay que leerla, sino también ha desarrollado a los economistas colombianos, a las instituciones colombianas. Muchos presidentes hablan con Jim Robinson, lo tienen como asesor y como consejero, y pues participa en el debate de Colombia, de manera que es un premio Nobel con dos personas muy cercanas y pues Jim Robinson, como se conoce, muy, muy cercana a nuestro país y al medio académico colombiano, Gustavo. De esposa colombiana y todo. Echeverry, esos premios Nobel siempre vienen con un mensaje de fondo. Ese tema de Robinson, hablando tanto sobre Colombia, sobre América Latina, sobre la importancia de las instituciones, etcétera, ¿lleva un mensaje cifrado de golpe para Venezuela? Sí, ¿sabe qué? No, yo creo que el mensaje cifrado es para Estados Unidos. Yo creo el mensaje cifrado y para Europa. El mensaje, hoy por hoy en Europa están en ascenso todos estos gobiernos, o por lo menos movimientos de extrema derecha y también algunos de extrema izquierda. Hoy por hoy los hombres fuertes tipo Putin y Xi Jinping están de moda y pues Orbán en Hungría y por supuesto vienen unas elecciones en Estados Unidos donde hay una tensión de ese estilo y yo creo, y se me hace un muy buen punto Vanessa, se lo agradezco, que este es un mensaje de instituciones, de imperio de la ley, de democracia, de compartir el poder, de alternación, etcétera. De manera que yo sí creo que el premio Nobel tiene ese mensaje profundo y le agradezco. Yo creo que tiene mucho más que ver con Europa y con Estados Unidos, aunque, claro, en América Latina el mensaje es cierto. Se criticó, de hecho, a Daron Acemoglu, que hace poco firmó una carta en apoyo del gobierno brasilero y hoy, de hecho, hay un artículo en un periódico norteamericano, en el Wall Street Journal, en que un profesor muy reputado lo critica a Daron Acemoglu por un poco ayudar o darle soporte a gobiernos como el de Bolsonaro, como el de Lula, que no son precisamente los más democráticos. Pero usted tiene razón, hay un mensaje cifrado. 7:50. Una de las cosas, Gustavo, que es muy interesante de James Robinson es un ensayo que escribió. El ensayo además es un ensayo académico, por supuesto, pero es fácil de leer y fácil de entender. Tiene una traducción de Luis Jesús Bautista que se llama Colombia, otros 100 años de soledad. Lo escribió en el 2012, cuando estaba terminando el gobierno Uribe, probablemente los primeros meses del gobierno Santos. Y una de las cosas que tiene el artículo es que le pega una atendida al que en ese momento era el senador Juan Fernando Cristo. Dice en el texto, recuerda en el texto que en el Senado colombiano uno de los principales proponentes
de la ley de víctimas fue el senador Cristo, un político del departamento del norte de Santander. Sin embargo, recuerda Robinson, en las elecciones locales del 2011, él apoyó la campaña electoral a la alcaldía de Cúcuta a su hermano Andrés en alianza con un poderoso político local y exalcalde de la ciudad, Ramiro Suárez Corzo, que recuerda que pues terminó con vínculos con los paramilitares. Lo que está diciendo Robinson es que los políticos locales tienen una moralidad en su región y otra distinta cuando se trata de la política nacional, y que eso hace que pues, el Estado colombiano sea en muchos sentidos un Estado que tiene problemas. Menciona a otros políticos, no solamente al doctor Cristo, menciona también a uno que seguramente recordarán en Manizales, Víctor Renan Barco, menciona a algunos cercanos al uribismo. En fin, el ensayo vale mucho la pena leerlo, se encuentra en internet. Colombia, otros 100 años de soledad. Queda recomendadísimo, Echeverry, el ensayo. No, pues buenísimo. En ese momento fue al principio del gobierno Santos y yo justamente le hice comentarios al ensayo en esa época, de manera que, bueno, o sea, estamos de plácemes porque Jim Robinson es un gran amigo de Colombia, gran amigo de la Universidad de los Andes y bueno, tiene teorías un poco duras, es una visión un poco pesimista, es lo que yo siempre le decía a Jim, su visión es un poco pesimista y bueno, todo viene de hace 500 años, entonces ¿cómo lo cambiamos? O sea, si uno quiere ser un poco optimista frente a Colombia, frente a América Latina, pues es una visión, digamos, sombría, pero no quiere decir que no tengan mucha razón y que no haya que leerlos, es gente muy profunda, pues se merecen el Nobel. Pues es que, Gustavo, son los Díaz de Mateus, los apellidos que han salido a relucir porque, recordemos, hoy el gobernador es el hermano de Iván Díaz Mateus, quien fue condenado por concusión precisamente en el caso de la Yidis política, porque se comprobó que habría presionado a Yidis Medina para votar a favor de la reelección, del segundo periodo de reelección del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora sale al baile la hermana porque supuestamente le habría otorgado la libertad a alias Pichi en 2 ocasiones. Ahora, Gustavo, de los Aguilar, pasamos a mencionar en Santander a los Díaz Mateus todos los días. Bueno, vamos del lado de los buenos porque habrá relevo en la JEP. Bueno, Pronto. esto es súper importante porque hoy los 38 magistrados se reúnen de la sala plena, se reúnen para escoger quién va a ser el próximo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, que sería el cuarto. La primera fue la doctora Patricia Linares, bueno, vino posteriormente el doctor Cifuentes, luego el doctor Vidal, y ahora los candidatos son los siguientes. Está Reinier Jaramillo, que es abogada, que es además la única mujer que está ahí en esas posibilidades, una mujer que tiene gran experiencia en el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y también su paso por la alcaldía local de Sumapaz en Bogotá. Fue subdirectora de la Administración Inmobiliaria en el Departamento Administrativo de la Defensoría de Espacio Público. Danilo Rojas también, un hombre pues que sabe muchísimo de derechos humanos, en su currículum aparece como especialista en Derecho Público Administrativo, presidente del Consejo de Estado, vinculado a organismos como el Consejo Noruego para Refugiados y también la alta oficina para el Comisionado de las Naciones Unidas. Y Alejandro Ramelli. Alejandro Ramelli es un personaje muy, muy importante, Gustavo, porque fue el gran investigador de los falsos positivos. La persona, si usted quiere, en derecho en Colombia, que más sabe sobre los desaparecidos de los falsos positivos fue el doctor Ramelli, que además ha pasado pues por todo lado. Él tiene vinculación con las 3 altas cortes, fue magistrado auxiliar de la Constitucional, también fue fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y fue magistrado auxiliar de del Consejo de Estado, que en la sección quinta, que era la encargada de decidir sobre la legalidad de los actos de contenido electoral. Entonces hay una mujer, 2 hombres, ya hubo una mujer presidenta de la JEP, que era la doctora Patricia Linares, la primera, y acá pues hay un candidato tremendo. El doctor Ramelli es un señor que entiende toda esa investigación de los falsos positivos. El que la hizo con detalle fue el doctor Ramelli. Sí, y fue muy importante, Vanessa, y le molestó mucho, particularmente al expresidente Uribe, la investigación que hizo Alejandro Ramelli por los desaparecidos en Dabeiba. Porque el magistrado Ramelli, que además fue magistrado también auxiliar de la Corte Constitucional, dijo en su momento que un desaparecido
que él le entregó a la familia, lo habían asesinado haciéndolo pasar por un falso positivo. Increíble. Y el expresidente Uribe alegaba que eso no era verdad y que el señor sí era guerrillero. Esa investigación la hicimos en 6 AM y finalmente se determinó que en efecto, como decía el magistrado Ramelli, sí era un civil al que habían matado y habían enterrado en el cementerio de Dabeiba. De manera que yo estoy con Vanessa, probablemente de los 3 nombres, el que más ha trabajado los casos de alto valor en la JEP es el magistrado Pero Ramelli. que los otros dos les quedan muy agradecidos. No,